Hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias en esta oportunidad que estoy acá en el templo de la iglesia local de Union City, juntamente con el hermano Hernán Rivas, quien está proveyendo a través de estos aparatos para poder llegar hasta ustedes. Dios les bendiga grandemente y Dios bendiga a Hernán por colaborar también en este particular. Espero que el Todopoderoso esté con ustedes y esté con cada uno de aquellos que aman al Señor Jesús. Quiero en esta ocasión alabar al Señor con un himno que se encuentra en el himnario Vida y Luz de la Iglesia Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, que es el número 119 y que se titula Sufrimiento para gloria del Señor. Cansado iba mi Jesús al matadero, con una cruz a cuestas en la espalda. Él caminaba cual oveja al matadero, con un dolor que le traspasaba el alma. Hoy dijiste, oíd atentamente, porque el que oyere mi voz no morirá. Yo te prometo conmigo eternamente, en mi reino vivirás. Yo te prometo conmigo eternamente, en mi reino vivirás. No abrió su boca, ni a nadie le hizo daño. Fue muy clemente a todo el mundo entero. Dio sanidades, resucitó los muertos, hizo milagros, ni así no le creyeron. Dio sanidades, resucitó los muertos, hizo milagros, ni así no le creyeron. Yo sé, mi Cristo, que por mi culpa fuiste muerto, que por mi causa entregaste tu vida para sacar mi alma del pecado. En una cruz fuiste crucificado para sacar mi alma del pecado. En una cruz fuiste crucificado. Amén. Gracias doy al Todopoderoso por esta alabanza que es para gloria del Señor. Ahora quiero hacer una breve oracioncita de pocas palabras para leer la palabra del Señor y entrar en el mensaje de Dios. Amén. Poderoso y eterno Padre, le doy gracias a usted, Señor, en esta hora, que usted, Señor, nos permite que estemos en este lugar, con el propósito de hablar, Señor, de tu santa palabra, de hablar, Señor, a nuestros hermanos en tu mensaje glorioso, en el sermón glorioso de tu palabra viva. Y espero sea usted que bendiga, cuide y guarde a cada uno. Usted, Señor, guíe
nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo imploramos, Señor, en esta hora, en el dulce y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Bueno, habiendo orado, quiero hablar un poquito de lo que es la conciencia caracterizada, de lo que es la conciencia limpia. Porque la conciencia limpia hay algo que la puede ensuciar. Y por eso quiero llevar esta enseñanza de la palabra del Señor a algunos hermanos y a todos nuestros amigos. Siempre a los hermanos para ser edificados por su santa palabra, y siempre a los amigos para que sean advertidos cómo es que pueden ayudar a su cuerpo interior, a su vida interior, para agradar a Dios y así servirle y poder obtener las promesas de Dios que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer la escritura aquí en Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gloria al Señor. Habiendo leído su palabra hermosa, podemos considerar a Adán cuando fue hecho y fue puesto en el huerto del Edén de parte de Dios. ¿Qué sucede con la conciencia de Adán? ¿Qué sucede con esa comunión, con esas pláticas, con esa devoción, con esa unión que tenía con Dios? Adán es santo delante de Dios, y como él es santo delante de Dios, tiene una conciencia santificada de parte de Dios, una conciencia santa para poder tener comunión con Dios, para poder estar juntos y unánime con Dios y así gozar de la presencia del Todopoderoso en esa íntima comunión en la cual ejercía con Dios. Pero ¿qué sucede después? Dios vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y entonces de la costilla de Adán hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces Adán dijo que este era hueso de su hueso y carne de su carne, por tanto sería llamada varona. Así están estos dos ahí en el huerto del Edén. Ahí los puso Dios. Y Dios les dijo que de todos los árboles del huerto podían comer. Pero del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podían comer, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero como la serpiente era más astuta que todos los animales, ella se presentó en el árbol y ahí estaba Eva. Y le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto? La varona le dice: de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol
de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comerás de él, porque el día que de él comieres, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer vio que era agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del árbol y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comieron. El libro de Génesis, estos dos capítulos, sea el 1 y el 2, son capítulos bien favorables para esta pareja. Pero el capítulo 3 es donde comenzó esa desobediencia. Y el capítulo 3 es que ella trae lo trágico, lo doloroso para esta pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ellos comieron? ¿Qué es lo que sucede? Que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué cosa. No tenían ojos para el mal. No tenían ojos para este conocimiento del bien y del mal. Pero una vez pecaron, siempre el enemigo extorsiona. Porque una vez pecaron, ¿por qué? Porque venía la extorsión de la palabra de Dios. Le dijo, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y eso era verdad. Pero le dijo también, no moriréis. Y eso no era verdad. Entonces, dice a los Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Porque Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. El hombre, por eso muere. Y por eso es que está establecido que muera una vez. Y después de esto, el juicio. Esto es en la parte física. Ahora entramos. ¿Qué es lo que sucede? Allá está Adán, la conciencia que él tenía para con Dios. Él era consciente de la íntima intercomunicación con Dios. Era consciente de la comunión que tenía con Dios. Pues el hombre es santo porque Dios lo hizo santo. Adán es santo porque Dios lo hizo santo. Y en esa santidad tenía comunión para ver a Dios. Tenía paz con Dios. Tenía santidad de Dios. Y por eso es que ahora los humanos, la Escritura nos dice que busquemos la paz y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. De manera que Adán tenía todo esto, pero luego fue perdido, se descomunicó. Toda aquella luz que tenía la perdió. Toda aquella bendición de llenura que tenía para con Dios la perdió. Adán quedó vacío y oscuro porque él falló a Dios, porque él pecó contra Dios y Dios no es ministro de pecado. Y por eso, ¿qué es lo que le sucede a Adán? El pecado avergüenza. Se avergonzó delante de Dios porque vio que estaba desnudo y se escondió. Hizo delantales de hojas de higuera para cubrirse él y su mujer. Entonces, ¿qué dice el versículo?
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Siempre Dios salía al huerto. Siempre Dios se comunicaba con Adán. Y eso es la enseñanza de hoy día. Dios siempre hace eso con el hombre. Pero el hombre no quiere tener comunión con Dios. Por el hombre se esconde de Dios. El hombre se aparta de Dios. Porque entra su conciencia a estar avergonzada y cauterizada delante de Dios, y ya no tiene comunión con Dios, ya no puede relacionarse con Dios. En vez de comunicarse, en vez de relacionarse con Dios, lo que hace el hombre es esconderse delante de Dios. ¡Qué tremendo! Ahí vemos que solo la gracia de Dios para con el hombre. Ahí vemos que solo la misericordia de Dios para con el hombre. Ahí vemos que solo la fe impartida de Dios para con el hombre. Ahí vemos que solo el amor impartido del Todopoderoso para el hombre. Oiga, qué maravilloso para el creyente fiel escuchar la voz de Dios, porque es la palabra de Dios la que lo edifica, es la palabra de Dios la que lo limpia, es la palabra de Dios la que le nutre, es la palabra de Dios la que le da fuerza para poder luchar y perseverar en el Evangelio de Cristo. Es a través de la palabra que se vence a Satanás, es a través de la palabra que se vence el pecado, es a través de la palabra que se vence la carne, de manera que es un agrado, es una fortaleza, una bendición, un gozo almacenar en el corazón la palabra de Dios. Llenar nuestra aljaba de la palabra de Dios es una bendición de parte de Dios. Pero ¿qué sucede con Adán y Eva? Cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto. Ahí se escondieron. ¡Qué tremendo! Pero Dios en su amor, siempre Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es la pregunta que le hace Dios. Y el hombre respondió y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oye, qué tremendo. Se escondió de parte de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo en el mensaje anterior? Que habían dispensaciones de parte de Dios, y en cada una de esas dispensaciones Dios ha tratado con el hombre. Y aquí nos encontramos con las primeras dos dispensaciones. La primera, que es inocencia, cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaban bien delante de Dios. Eso es la dispensación de la inocencia. Ellos eran inocentes, no sabían el bien y el mal, no sabían que era pecado, no sabían que era vergüenza, no sabían que era estar descomunicados de parte de Dios. Ellos tenían comunión con Dios, y ahora en esa desobediencia al mandato de Dios lo han perdido todo, porque perder la comunión con Dios y perder el favor de Dios y estar apartado de las promesas de Dios, eso es no tener nada, eso es haberlo perdido todo. Adán lo ha perdido todo, lo venció el enemigo, le ganó el enemigo todo lo que tenía este primer Adán, y por eso se vio la necesidad del postrer Adán, que así como fue tentado el primer Adán, también fue tentado el postrer Adán, que es Jesucristo. Pero Jesucristo tenía la palabra de Dios, y cuando es tentado por el diablo,
como Jesucristo había ayunado 40 días, 40 noches, es tentado por Satanás y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es vida, y el hombre puede vivir por la palabra de Dios espiritualmente, y no solo de los granos, de los enseres físicamente. Entonces, el primer Adán falló, pero el postrer Adán no falló. Hay dos tentaciones más, que ninguna de ellas falló el postrer Adán. De manera que ahí él perdió y dijo Dios: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No sea que alargue su mano y se quede un pecador impedernido para siempre. Entonces Dios puso querubines con una espada en fuego que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida que está en medio del huerto del Edén, y así el hombre no pudo entrar. Dios lo sacó y quedó descomunicado de Dios. El hombre es consciente de su pecado, entiende que ha fallado a Dios, entiende que se descomunicó, que se desprendió de Dios, y entonces ya está fuera del paraíso, está fuera del huerto, el que Dios le encomendó que lo cuidase y que lo guardase, que lo labrase y que lo guardase. Pero él se descomunicó y ya está fuera y no puede entrar, porque Dios ha trazado un plan diferente para la humanidad, porque del linaje de un hombre es el linaje de todos los hombres, y Dios sabe perfectamente bien esto. Entonces Dios tiene un plan para redimir al hombre, y por eso mismo es que el hombre está como está, porque no se acerca al plan de Dios. Bendito sea el Dios de la gloria. Así Adán, oiga usted los estragos que hace el pecado. Qué terrible, qué tremendo. Dios nos ayude, Dios nos guarde. ¿Qué es lo que sucede? Concibió Eva en su vientre y da a luz un hijo que se llama Caín. Y ella pensó que era el de bendición, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. También adquirió otro hijo, llamándose Abel. ¿Y qué es lo que sucede con estos dos varones? Abel es pastor de ovejas, Caín es agricultor. Adán les había enseñado de cómo podían adorar y sacrificar para Dios, para poder invocar a Dios limpiamente, ya que Adán no podía. Y dice: tal vez estos mis dos hijos pueden invocar el nombre del Señor y venga una bendición para mí, una bendición para la madre de estos, y estos alaben y glorifiquen al Señor. Pero se presentaron delante de Dios con los sacrificios, y no era que la parte del sacrificio de uno, o sea que el carnero, el becerro, era más que los otros frutos de la tierra. No era con el corazón con que venían, y por eso es que habla bien clarito la Escritura, que esa consecuencia del pecado nació una semilla, y que Caín era del maligno. Entonces invitó a su hermano al campo, y entonces allá se alzó contra él y lo mató. Cuando Dios le pregunta: Abel, ¿dónde está tu hermano? Caín responde: ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? Entonces Dios le dice: ¿qué hiciste? Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es como también viene el castigo, y vienen las descendencias, la de Caín, y viene la descendencia de Set, porque Abel estaba muerto
y Dios dio otro hijo a Eva. Y dijo Eva, por voluntad de Dios, he adquirido otro hijo. También dijo Dios, en sustitución de Abel. Así vinieron esas generaciones. ¿Y cómo están esas generaciones? Oye, la descendencia de Caín, los hijos de los hombres. La descendencia de Abel, de Set, de los hijos de Dios, de los que invocaban el nombre de Dios. ¿Y qué sucede con esas personas? Que ni una descendencia, ni la otra descendencia. Cuando vemos el Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio del pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué? Porque viendo las hijas, los hijos de los hombres, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre sí mujeres para congraciarse con ellas. Claro, cuando el mandato de Dios era muy diferente, lo estableció con la primera pareja, y ahora los hombres están haciendo como ellos quieren, y por eso Dios también trajo el diluvio. Siempre hay consecuencias tan terribles en la vida diaria en cuanto al pecado. No hay pecado que no traiga su consecuencia terrible. Y por último, la muerte eterna. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Así los hombres se apartaron de Dios desde Caín, desde Nimrod. Se apartaron de Dios porque pensaron en sus propias fuerzas, en su propio favor, en sus propias virtudes, en su propia sabiduría y en sus riquezas. Se apartaron de Dios, pero sí, no hay por eso una conciencia que pueda dedicarse a Dios. Y por cierto, es difícil para el hombre, y por eso Dios estableció los sacrificios de allá del Antiguo Testamento en otra dispensación. ¿Para qué? Para tratar con el hombre. Eso es lo que hace Dios, para tratar con el hombre. Dios nos ayude y Dios nos guarde grandemente. Dios bendiga a nuestros hermanos grandemente en esta hora, que escuchan la palabra de Dios y que el esfuerzo es ponerla por obra. Bendito sea el Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los sacrificios que vinieron? Que esos sacrificios, una vez al año, hace expiaciones por los corderitos, los animalitos, una vez al año. Eso era para limpiar la carne, solamente la carne, lo exterior, lo de afuera. El próximo año otro sacrificio, y el próximo año otro sacrificio de expiación, y el próximo año otro sacrificio, hasta que se moría el sumo sacerdote y seguían esos sacrificios. ¡Qué tremendo! Dios nos ayude y Dios nos guarde con esos sacrificios. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué dice el Señor? Cuando miramos la carta nosotros a los hebreos, cuando vemos esa escritura, está pero tan clarito. Vemos en Hebreos 9 y el versículo 13. Hebreos 9, el versículo 13. ¿Qué está diciendo con esas expiaciones? Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos y de las cenizas de las becerras rociaban a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Era la santificación de la carne. La gente, por religiosa que fuera y por mucha secta que tuviera, en cuanto a su conciencia, quedaban lo mismo, porque esos sacrificios eran externos y la situación era interna.
la situación es del corazón, la situación es de la conciencia, la situación es en la mente, que la mentalidad de ellos se caracterizó y todo el pensamiento de la mentalidad de ellos era de continuo solamente al mal. Y por eso es que está escrito que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso es que el justo vino a morir por todos nosotros los injustos. Cuando leemos nosotros vemos la gran diferencia, lo que es externo y lo que es interno. Cuando vemos el versículo 14 del capítulo 9 de los Hebreos, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es la sangre de Jesucristo, porque ese precio es incalculable. No se puede con riquezas, no se puede con plata, no se puede con oro. Ese precio es gran precio, incalculable, no se puede. Por eso Pedro dice: carísimos, es caro el creyente, porque habéis sido comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Dios de gloria. Como la sangre de Cristo es una sangre santa, es una sangre justa, que no está contaminada, puede limpiar y dejar bien limpia la conciencia, el corazón, la mentalidad del hombre. Y por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito sea el Dios de la gloria. Y esto lo vemos bien clarito, que no hace nada la religión, no hace nada la secta, completamente nada. Por eso Dios se vio en la necesidad de vestirse de carne, traer esa bendición. Cuando Jesucristo está aquí en la tierra, entonces allí tienen las sectas y tienen los religiosos. Había muchas sectas religiosas acá en la tierra cuando Jesucristo viene con el evangelio de Dios, el evangelio de Él mismo, el evangelio que es Cristo. Jesucristo es el evangelio, Él lo trae, Él lo tiene y Él lo expresa y Él lo proclama. Pero ahí están los religiosos, ahí están los sectarios. Mire, cuando usted llega a entender lo que es la quinta dispensación, todo lo que se dio en la ley, y cuando usted comienza a entender todo lo que se da en la gracia, usted es bienaventurado si entiende todo lo que Dios ha prometido al hombre por la gracia. Usted será bienaventurado. Vemos esta escena que se encuentra ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, comenzando con el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Eso le dijeron los religiosos, los sectarios, al Señor. Mas esto decían tentándole, oiga usted, para poder acusarle. Y esta acusación
no solamente iba a quedar ahí, sino que esta acusación tenía que traer condenación y así hacer un lado la gracia de Dios, hacer un lado el evangelio, hacer un lado la voluntad de Dios, porque Cristo es que la hace. Con astucia le hacen esa pregunta al Señor. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y comenzó, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer. Le hace dos preguntas. La pregunta y la otra que conlleva a la primera pregunta. El Señor le hace dos preguntas a la mujer, porque era Jesús que podía condenarla, porque Jesús es limpio, porque Jesús es santo, porque es divino, y enfrente de él está el pecado, está la mujer adúltera. Pero ¿qué sucede? ¿Qué le dice el Señor? Le hace dos preguntas. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? La otra pregunta: ¿ninguno te condenó? Porque la acusación conlleva condenación. Y el Señor le dice: ¿ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bendito sea el Dios de la gloria. De manera que estos hombres no podían condenar a nadie, sin embargo condenaban atando cargas tan pesadas a los hombres, y ellos no querían tocarlas, moverlas ni con un dedo. Y por eso Jesucristo les dijo que eran sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Por eso Jesucristo les dice que colaban el mosquito y tragaban el cabello, el camello. La gracia de Dios ha venido a este mundo y solamente Jesucristo, amigo, te puede limpiar la conciencia de obras muertas. Solo por Jesucristo podés hacer la transición de las tinieblas a la luz admirable, de Satanás a Dios, de servir al mundo y de servir a Dios. Solamente en Jesucristo están las promesas de Dios. Solamente usted en Cristo puede tener íntima intercomunicación con Dios. Solamente en Cristo están las promesas de Dios. Sin Cristo no hay ni una promesa de Dios, pero en Jesucristo están todas las promesas de Dios. En primer lugar, esa gran bendición que tiene Cristo para el que está en Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros estéis también. Y por eso mismo el Señor dice en San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es esa promesa de Él creer. Por eso en San Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque éste tiene los méritos de Cristo. Acuérdese, amigo, que el Señor Dios Todopoderoso no está viendo ningún mérito en los humanos. Lo que ve son sus méritos, es su don. Y por eso dice, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe la misma Sara, porque Dios está viendo sus méritos, su mismo don. El hombre no tiene ningún mérito. El mérito que tiene el hombre es la sangre de Cristo. Y Dios, así como ve a Cristo, así mira a todo hombre que tiene en su corazón la sangre de Jesucristo. No habrá muerte, no habrá pérdida. Si en lo físico la sangre de ese cordero fue puesta en la puerta y en los dinteles, y el ángel de la muerte pasaba por alto a los israelitas que estaban dentro de la casa porque estaba la sangre del cordero, y así en la parte física fueron librados y fueron sacados de Egipto, librados para venir a servir al Señor camino de 3 días al desierto. Así la sangre de Cristo internamente, que limpia nuestra conciencia, que limpia el estado consciente de ese hombre, no tendrá pérdida ninguna, sino que será salvado por los méritos de Dios en Jesucristo. Bendito sea el Dios de la gloria. Dios bendiga a nuestros hermanos, los cuide, los guarde, los guíe y los dirija todos los días de su vida. Son los deseos del hermano Visitación Rivas para con todos ustedes. Amén.